Tras el anuncio de Donald Trump de imponer aranceles de 25% a México y Canadá a partir del 1 de febrero, las divisas de ambos países cayeron. Este martes el peso mexicano llegó a perder más de 1%, alcanzando los 20 pesos con 75 centavos por dólar. Vamos a conversar sobre el tema con Matías Osorio. Él es Country Manager de Capitaria y experto en mercados financieros internacionales. Matías, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Darío, y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Matías. ¿Qué es lo que podemos esperar en cuanto a la evolución de nuestra moneda y el impacto que pudiera tener si es que el presidente Trump pues sigue anunciando órdenes ejecutivas o simplemente hablando? Buena pregunta, Darío, porque es una pregunta que nos hacemos básicamente todos los mexicanos y los que vivimos en México. Claramente la tónica en el día de hoy versus con los aranceles que hoy día está planteando el presidente actual Donald Trump va a generar una tónica de riesgos y de mucha fuga de capitales. Y por supuesto que el 60% de las exportaciones de México van hacia Estados Unidos, por ende corremos un riesgo tremendo de que nuestro tipo de cambio básicamente esté en una proyección pasando los 21 pesos por dólar. Y si efectivamente el tono de Donald Trump es mucho más agresivo con respecto a los aranceles y a las políticas y reformas que hemos visto durante su primer día de mandato, eventualmente podríamos verlo hasta los 25 pesos por dólar. ¿Hasta 25 pesos por dólar? Efectivamente, recordemos hoy día una de las primeras políticas que firmó ayer Donald Trump básicamente tiene que ver también un poco con el cierre básicamente de la frontera. México el año pasado recibió cerca de 60.000 millones de dólares en remesas y uno de sus máximos históricos, que fue el mes de noviembre del 2024, recibimos cercano a los 5.700 millones de dólares de remesas. Por lo tanto, hoy día una fuga básicamente de estos capitales va a generar que entren menos dólares a nuestra economía, por ende vamos a tener escasez de dólar y eso por supuesto va a generar una apreciación fuerte del dólar versus nuestro peso. Por lo tanto, el riesgo que vemos hoy día en términos inflacionarios va a generar también aún más aumento del dólar. Los productos que se consuman en México, que vengan importados desde Estados Unidos, van a salir mucho más caros y lamentablemente eso lo pagan todos los consumidores, generando un grado de inflación mucho más alto del que quizás el Banco Central de México espera. Pero este impacto que puede tener nuestra economía y los consumidores mexicanos que nos acabas de describir, ¿no se convierten en un boomerang para los propios consumidores y la economía estadounidense? Efectivamente, Darío, yo concuerdo con esa opinión. Hoy día, básicamente, las posiciones especulativas del dólar en México equivalen cercano al 70%. ¿Qué quiere decir eso? Que el 70% de las transacciones que se hacen en dólar en México son especulativas. Por lo tanto, la especulación tiene mucho que ver con el nivel de riesgo y la tónica de certidumbre que vivan básicamente los que invierten en dólares y también, por supuesto, los que llegan en dólares. Eso, mientras mayores temores, mientras mayor inestabilidad, mientras no sepamos con qué agresividad Donald Trump va a aplicar estos aranceles, que ya dijo que lo iba a aplazar un poquito de tiempo, sin embargo ya vimos que en su primer día el impacto fue tremendo. Y el día de ayer, por ejemplo, tuvimos un dólar que tú bien lo dijiste, Darío, al inicio de la entrevista, que generó una volatilidad cercana al 1.5% en un día, que el promedio básicamente es el 0.9%. Cuando vamos a tener volatilidad, el dólar ya se estableció en los 20 pesos por dólar y eventualmente ya con vísperas de que si llega a romper los 21, podríamos tener una tónica mucho más alcista dado a los riesgos que hoy día, no solamente con Donald Trump, sino que recordemos, tú bien lo nombraste, Darío, que es la tónica que va a tener México y el gobierno mexicano y esta relación diplomática con China. Un dato no menor, me gustaría nombrarlo acá. El 1% del PIB equivale a las relaciones de negocio con China, versus que el 9% de nuestro PIB en México equivale a las relaciones comerciales con Estados Unidos. Por lo tanto, Donald Trump ayer lo dijo, la TAM nos necesita más a nosotros que nosotros a ellos,
y básicamente tiene razón dado a los números que acabamos de comentar. Así como hay sectores que pierden con un dólar alto, hay industrias que ganan. ¿Cuáles podrían ser las industrias que deberían beneficiadas con un dólar fuerte? Ahora, los exportadores generalmente son los más beneficiados, por supuesto. Un dólar alto eventualmente genera mayores ingresos y menor upside de ganancia para los exportadores. Sin embargo, los que sufren son los importadores que básicamente tienen que pagar en dólares, por lo tanto su costo aumenta. Hoy día en términos de negocio, yo lo que recomendaría para las personas que nos están escuchando, hoy día creo que a mi perspectiva y lo que viene en los próximos 4 años, hoy día pensar en inversiones dolarizadas claramente es una buena alternativa. No solamente ganar por el instrumento, sino que también por activos dolarizados, considerando que el riesgo de tipo de cambio que aumente es bastante alto. Y por otra parte, hay que tener mucho ojo que estamos con una tónica de bajas de tasas a nivel mundial, no solamente en México, en LATAM, en Estados Unidos, en Europa. Están todos los bancos centrales con perspectivas de baja de tasas, ¿ya? Hay que tener en cuenta que si con Donald Trump generamos más riesgo, genera más inflación y ese aumento de la inflación, quizás la tónica de los bancos centrales en bajar las tasas básicamente disminuya. Eso lo veremos con el tiempo, pero hoy día la política monetaria es expansiva. Los bancos centrales quieren bajar las tasas para aumentar el crecimiento económico. Y eso, sin lugar a dudas, va a generar un poco de inflación y por tanto, obviamente, las tasas de interés van a repercutir básicamente en si es que los inversionistas entran en renta fija o en renta variable. Yo personalmente, Darío, soy este 2025 más de renta variable. Creo que se van a dar muy buenas oportunidades en empresas growth, de crecimiento, que necesitan endeudarse básicamente con las casas, con los bancos comerciales, y por ende unas tasas bajas a nivel global genera básicamente el costo del dinero sale más barato, eso genera crecimiento, mayor endeudamiento, más crédito, y eso genera mayor crecimiento. Por lo tanto, creo que un sector importante para el 2025 serían empresas growth y de tecnología, que creo que van a liderar este 2025. Pues Matías Osorio, Country Manager de Capitaria y experto en mercados financieros internacionales, te apreciamos mucho la comunicación. Muchas gracias, Darío. Hasta pronto.